Pues desde Inglaterra lo han vuelto a hacer. Sí, vuelven a faltar al respeto al Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual tenemos que hablar, por desgracia, sí, de, otra vez, falta de respeto a lo que es la leyenda del Real Madrid en la Champions y en la Copa de Europa. Esta gente no aprende. Pero antes os dejamos un momento con nuestro patrocinador. Chavales, aquí tenéis las camisetas de Fútbol Lufo, que es el patrocinador de Madridismo al Día. Camisetas que están guapísimas, ya habéis visto el unboxing que hicimos. Bueno, aquí la tenéis, la que será réplica de la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Además de ser una web con muchísimas reseñas súper positivas, pues apoyáis al canal porque podéis obtener mediante el código MAZ un 8% de descuento en cada compra que hagáis de la camiseta que veáis en catálogo que se puede comprar. Y ya os digo que son súper suaves, están muy bien hechas, la verdad. Están súper guapas y yo os recomiendo, garantizado, Madridismo al Día os garantiza que estas camisetas de Fútbol Lufo, patrocinador de Madridismo al Día, están guapísimas, os van a encantar. Así que nada, chavales, si quieres las mejores camisetas baratas de fútbol, píllatelas y cómpratelas en Fútbol Lufo. Pues nada, chicos, vamos con lo que ha sido de nuevo falta, desde mi punto de vista como madridista, falta de respeto al Real Madrid, porque yo... de verdad, puedo entender, y de hecho lo comparto, que el Manchester City es favorito en la eliminatoria. Lo puedo entender perfectamente a nivel futbolístico, el factor Haaland puede ser decisivo, puedo entender que es una eliminatoria donde el City puede partir con algo de ventaja a nivel de análisis, pero una cosa es eso y otra cosa es empequeñecer, como intentan algunos, la figura del Real Madrid en Champions. Que vamos a ver... que esta gente se perdió lo que ocurrió el año pasado en las semifinales de la Copa de Europa. Se perdió lo que hizo el Real Madrid estando medio muerto, medio moribundo, en la UCI, que estaba ya le estaban poniendo los clavos, le estaban poniendo los clavos al Real Madrid. Y no murió, estaba de parranda y se llevó a las semifinales. Al Real Madrid lo tienes que matar y después de matarlo, rematarlo. Y con todo lo que vieron el año pasado, frente a frente, cara a cara con el Real Madrid, nos encontramos con manifestaciones como las de Wayne Rooney. Pero no solo Wayne Rooney, sino lo que es un poco lo que se respira en las redes sociales. Yo no paro de encontrarme faltas de respeto. De que el Real Madrid no tiene nada que hacer en absoluto, de que el Real Madrid va a caer fácil con el Manchester City, de que el City lo va a pasar por la piedra. O sea, vamos a ver, que yo entiendo, puedo entender perfectamente... el miedo que hay porque al Real Madrid le pueda dar por estar de nuevo en una final de la Champions. Porque claro, a más de uno, y sobre todo a los culés, y a los antimadridistas, pero en particular a los culés, encontrarse ganando una liga y que el Real Madrid le dé por hacer la locura de ganar otra Champions consecutiva, pues eso pone muy nervioso a la gente. Pero más allá de los culés, los sentimientos y las emociones, lo que me llama la atención, insisto, lo de Rooney y otras personas más, como hizo Jamie Carragher anteriormente, también el año pasado. No os enteráis de lo que es el Real Madrid, que el Real Madrid ha ganado Copas de Europa ante equipos que futbolísticamente eran mejores. Ya ha pasado históricamente. Pasó con la séptima, por ejemplo, con la Juventus. Eso ya ocurrió, ya pasó. Ya ha pasado. Y así en innumerables ocasiones. Y en otras el Madrid era favorito, por supuesto, porque es el Real Madrid, obvio. Pero hay que entender que el Real Madrid, cuando llega a este ras final, a nivel competitivo, no hay ningún equipo, y los números son los números, que ha conseguido 11 semifinales, 11 semis en 13 temporadas, y que el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa. Hay que respetar al rey de la Copa de Europa, hay que respetarlo. Seas o no del Real Madrid, seas del Barça, seas del City, o seas de quien sea, del equipo que seas, da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo, es una cuestión de coherencia con la historia, de sentido común, de saber que nadie compite como el Real Madrid en la Champions, que nadie hace lo que hace el Real Madrid en la máxima competición continental. Seas madridista, seas del equipo que seas, tienes que entender que no hay nada como el Real Madrid en la Copa de Europa, y esa es la cruda realidad, por desgracia, para algunos que tienen que sufrir históricamente. Pero veremos qué es lo que pasa, porque, repito, que el City deportivamente puede eliminar al Real Madrid. Es un auténtico equipazo, muchísimo dinero metido, un extraordinario entrenador, un equipo que ha mejorado con la figura de Haaland, con todo lo que ya tenía en la temporada pasada. Por supuesto que sí, pero cuidado, cuidado, cuidado que vuelve a pasar
lo que pasó el año pasado. Y la gente no aprende, y sobre todo gente del fútbol, que tendría que tener experiencia, conocimiento y saber estar. Decoro, Rooney, decoro, tienes que tener decoro. Aunque claro, hablando de Wayne Rooney, obviamente, de decoro, pues este chico ese día en clase no estuvo. En el día de las clases de decoro este tío se las perdió, totalmente, se las perdió. En fin, pero lo que hemos encontrado en redes sociales es esto. Faltas de respeto al Real Madrid, o sobre todo intentándolo, pues, infravalorar. Que no os enteráis, que estamos en la Copa de Europa, que el Real Madrid está por encima de absolutamente todos, de todos los equipos, y aun con todo y con ello puede perfectamente, obvio, caer eliminado. Pero respetar un poquito más, porque si no respetáis al Real Madrid en la Champions, no os estáis respetando a vosotros mismos. Déjame tu comentario al respecto. ¿Qué te parece ciertas faltas de respeto o cierta sensación de hacer de menos al Real Madrid en Inglaterra por parte de algunos medios, exfutbolistas, etcétera? Incluso un poco a lo mejor pues se puede respirar eso en el City por parte de aficionados. En fin, importante madridista que me dejes tu opinión al respecto. Yo estoy de los nervios, la verdad. Estoy muy nervioso con el partido. Me gustaría también que me dejes tu comentario al respecto. ¿Qué sensaciones tienes con la eliminatoria? ¿Qué piensas que va a pasar? Mi sensación es que el Madrid va a pelear. Quede eliminado o no, y pasemos y volvemos a hacer historia. Que el Madrid va a pelear hasta el final. Chao, chao.